Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar la carta de la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en el año 2025, es decir, la carta de asunción o la carta de inauguración. Este hecho va a tener lugar, o está previsto que tenga lugar el 20 de enero de 2025 al mediodía, a las 12 horas en Washington, D.C., obviamente la capital de los Estados Unidos. Y bueno, Trump llega, obviamente es el segundo mandato de Trump y llega en circunstancias bastante particulares, ¿no? Donald Trump ha sido certificado oficialmente por el Congreso de Estados Unidos como ganador de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, superando a la demócrata Kamala Harris. Este segundo mandato se produce en un contexto de polarización política y desafíos legales. Trump se convertirá en el primer presidente de Estados Unidos con antecedentes penales tras ser condenado por 34 delitos de falsedad contable relacionados con pagos para silenciar a una actriz porno en 2016. Aunque no enfrentará prisión ni multas, esta situación ha generado controversia. En el ámbito internacional, su retorno ha causado repercusiones significativas. La dimisión del primer ministro canadiense Justin Trudeau, aunque bueno, algunos dicen que no tiene que ver con Trump, sino con que Trudeau estaba haciendo un mal gobierno. Y críticas en Europa sobre la posible injerencia de Elon Musk en la política del continente son ejemplos de tensiones generadas. Donald Trump también hizo declaraciones muy polémicas, dijo que Estados Unidos tiene que volver a tomar posesión del canal de Panamá, que pertenece a Panamá ahora, o está bajo control de Panamá, a pesar de que fue construido por los norteamericanos, por los estadounidenses. Dijo también que Groenlandia tiene que ser de los Estados Unidos. Dijo que el Golfo de México se tiene que dejar de llamar Golfo de México y se tiene que llamar Golfo de América, obviamente refiriéndose a los Estados Unidos. Así que bueno, hizo todas estas declaraciones muy pomposas y muy irritantes para el resto del mundo. En cuanto a sus planes de gobierno, Trump ha anunciado políticas como deportaciones masivas, la imposición de aranceles del 60% a productos chinos y la reducción de regulaciones climáticas. Estas propuestas han generado preocupación entre inversores y analistas, quienes temen un aumento de la inflación y posibles impactos negativos en la economía estadounidense. Además, su enfoque en la lucha contra el narcotráfico ha suscitado inquietud en países como México, donde se teme una intervención militar bajo el pretexto de combatir el terrorismo y una mayor presión en áreas como comercio y migración. En resumen, Trump asume su segundo mandato en medio de un clima político y social complejo, con desafíos tanto a nivel interno como internacional y con planes de gobierno que generan tanto apoyo como preocupación en diversos sectores. Entonces, bueno, vamos a ver la carta de asunción de Trump para ver un poco cuáles son las energías que parecen estar presentes, que van a estar presentes en su mandato. Bueno, esta es la carta de asunción de Donald Trump, como dije, 20 de enero de 2025 a las 12 en Washington, D.C., la pueden calcular ustedes si quieren corroborarla. Y esto nos da una carta donde el sol está, en la casa 10, cerca del medio cielo, aunque el sol está en Acuario, el medio cielo está en Capricornio, y el sol está en conjunción a Plutón, vamos a ver eso, y en oposición a Marte, o una posición fuera de signo a Marte, que está retrógrado en lo que sería el bajo cielo o el fondo del cielo. La luna está en Libra, en la casa 6, y el ascendente es Tauro, ¿no? El hecho de que el ascendente sea Tauro nos muestra que hay cuestiones económicas que son claves. Una buena parte, si bien hay una buena parte de la campaña de Trump que no habló de cosas económicas, sino que hablaba en contra de los inmigrantes y de cerrar las fronteras y de la seguridad nacional y todas estas cosas, en parte esa preocupación por los inmigrantes tiene que ver con la economía, con esa idea de que vienen los extranjeros y toman nuestro trabajo, y nosotros cada vez tenemos menos trabajo, ¿no? Y como si los estadounidenses no fueran todos descendientes de inmigrantes, porque es un país de inmigrantes como la Argentina, excepto los nativos americanos, ¿no? Ahora vamos a ver el regente de este ascendente. Y el regente del ascendente es, por supuesto, Venus, que está muy bien puesto en Piscis, está exaltado en Piscis, es el signo de su exaltación, está en la casa 11, pero está en conjunción a Saturno. Entonces, que el regente del ascendente de una carta de Asunción está en conjunción a Saturno, nos dice que, al gobierno le va a costar un poco, es decir, va a tener que lidiar con la realidad. Una cosa es llegar con ideas, digamos, quién sabe de dónde salieron, ¿no? Con una agenda ideológica muy fuerte, y otra cosa es tener que llevarlas a la práctica. Cuando uno las tiene que llevar a la práctica, tiene que lidiar con problemas reales, sectores reales, factores de poder reales.
Entonces ahí va a tener que negociar, ¿no? Entonces me da la idea que por más que Trump parezca llegar con todo ese ímpetu, va a haber muchas de sus promesas y de sus ideas y de sus intenciones que se van a quedar un poco sobre digamos, en el camino, ¿no? Es interesante que el regente esté en la Casa 11, que la Casa 11 es el Congreso, digamos, lo que sería el Parlamento, el Congreso. Yo no sé bien cómo está ahora el Congreso de los Estados Unidos, como es, me parece que los republicanos tienen mayoría, ¿no? Pero bueno, es posible que se le cierren puertas en el Congreso, que no le aprueben, digamos, leyes o iniciativas del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Yo dije, el Sol está en conjunción a Plutón, que esto se está pasando, bueno, en esta inauguración sobre todo, pero creo que va a estar pasando en la próxima también, porque el Plutón va a estar en los primeros grados de Acuario por un tiempo, ¿no? Es decir, estamos en un tiempo donde cada inauguración hay una conjunción. Antes era fuera de signo, porque Plutón estaba en Capricornio, en el signo anterior, pero podríamos decir que había un orbe de conjunción entre el Sol y Plutón, ¿no? Entonces esta es una de esas conjunciones plutonianas, ¿no? Perdón, entre Sol y Plutón entonces trae como una energía muy plutoniana. ¿Qué significa Sol y Plutón? Bueno, que el Sol es el presidente, entonces que el presidente va a estar plutoniano, lo cual en algún punto energéticamente podremos decir esto tiene que ver con iniciar transformaciones, va a haber una transformación del rol presidencial también a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Pero bueno, a nivel más de qué se va a manifestar, vamos a tener un presidente que va a tener como una energía medio oscura, medio tóxica, medio de querer poder, de querer, digamos, Plutón tiene que ver con el poder absoluto, ¿no? Con la idea de a mí no me controla nadie, yo hago lo que quiero, yo respondo a lo que quiere la gente, entonces no me tiene que controlar nadie. Con una energía muy agresiva, con una energía muy demandante, ¿no? Bien Plutón, con una energía bien tóxica, vamos a decir, porque Plutón es eso, siempre es un descenso al infierno. También se dice que Trump estaba enojadísimo porque por esta condena que le hicieron en el plano judicial, y bueno, se convierte en el primer, como dije, presidente que asume habiendo sido condenado por la justicia, ¿no? Entonces él dijo que se iba a vengar de todo lo que lo habían condenado ahora, como si el Sol Plutón no fuera suficientemente fuerte, el Sol Plutón está haciendo oposición, como dije, fuera de signo, a Marte, que está retrógrado en Cáncer. Un Marte retrógrado en Cáncer es pésimo, porque está retrógrado y encima está en el signo de caída, que también es pésimo. Y está en el bajo cielo. El bajo cielo corresponde, bueno, en parte, a veces algunas personas dicen que el bajo cielo, o la cúspide de la casa 4, el fondo del cielo, como le quieran llamar, corresponde a la oposición, porque se supone que si el gobierno es la casa del medio cielo, la oposición es la casa 4. Pero la mayoría lo toma como que es el pueblo, como que justamente el gobierno es la casa 10, el pueblo, el gobernado es la casa 4. Y acá podríamos tener con que va a haber, digamos, hay como una especie de enojo muy grande en el pueblo y una agresividad, una violencia, ¿no? Y esto no es menor, porque sabemos que Urano está por entrar a Géminis, y cada vez que entró Urano en Géminis, los Estados Unidos pasaron por una guerra muy fuerte. La primera vez que Urano entró en Géminis fue cuando Estados Unidos tuvo la guerra de independencia con los británicos, ¿no? Con Gran Bretaña. Después, cuando entró la vez siguiente, fue en la época de la guerra civil, la guerra de secesión, entonces tuvieron esa guerra. Y después, cuando entró la vez siguiente, fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay muchos norteamericanos que están esperando que haya una nueva guerra, que bien podría ser un conflicto interno, no sé si algo así como la guerra civil y que haya un derramamiento de sangre, pero quizás sí que haya alguna especie de intento de secesión de algunos estados, o que digan no queremos formar parte del mismo país, vamos a hacer un país nuevo, algo por el estilo, ¿no?
No se sabe todavía, y también hay que decir algo que yo digo siempre, que es que, ojo, que Estados Unidos está siempre en guerra. Es cierto que con Urano en Géminis estuvo en guerra, pero también es cierto que Estados Unidos estuvo en guerra, que yo en la Primera Guerra Mundial y Urano no estaba en Géminis, en Vietnam y en la Guerra de Corea y no estaba en Géminis, en el Golfo, en Irak, todas esas guerras Urano no estaba en Géminis, ¿no? Con Cuba a principios del siglo XX. Entonces, todas esas guerras que hizo Estados Unidos, si Estados Unidos es un país que está continuamente en guerras, entonces no sé si el Urano en Géminis va a traer alguna situación especial. Pero bueno, esta carta está marcando que hay un profundo enojo en una buena parte del pueblo. Y esto es interesante porque podemos decir, bueno, ¿cuál es la causa y cuál es la consecuencia? Va a ser que las políticas, digamos, plutonianas de Trump van a hacer que la gente se enoje mucho y ofuscar a la gente y van a causar agresividad en el pueblo, o al revés. El pueblo estaba muy frustrado y estaba muy enojado y por eso votó a Trump y le exige de alguna manera que lleve a cabo políticas plutonianas, ¿no? Porque también se puede leer así, esto es lo interesante de las cartas. Es decir, no hay por qué pensar que la causa es Trump. Generalmente los políticos son o yo me atrevería a decir siempre, los políticos son la consecuencia de lo que está pasando en el inconsciente colectivo y si la gente está frustrada y enojada va a atraer a un presidente como Trump que está frustrado y enojado para que exprese esa bronca con el sistema, ¿no? y con cómo están las cosas. A ver, después que pueda hacer o no algo para mejorarlo es otra cosa, ¿no? Así que me atrevería a decir que bueno, esto yo diría que es el aspecto más importante en esta carta de Asunción, ¿no? Esta oposición entre Plutón en conjunción al Sol y bueno, siempre fuera de signo, pero con este Marte que está retrógrado. Yo dije también que Marte retrógrado en Cáncer tiene que ver, esto lo dije en muchas otras cartas, tiene que ver con una cuestión, porque Marte en Cáncer es como un enojo que es emocional. Yo estoy enojado y ni siquiera sé qué es lo que me está enojando. Estoy enojado con el mundo porque hay algo que me lastima, entonces como me lastima yo reacciono a nivel emocional, ¿no? O reacciono a nivel, digamos, enojándome, pero ni siquiera puedo procesar qué es lo que me está lastimando. Y esto parece ser algo que el pueblo estuviera pasando por cosas así. El pueblo está enojado por situaciones, ¿no? Y esas situaciones tienen que ver en parte también porque Estados Unidos se veía como un gran país, como un imperio. Y bueno, en los últimos tiempos fue decayendo su influencia, ¿no? y su lugar un poco en el mundo, y fue creciendo por ejemplo China, ¿no? Y otros países, ¿no? Y otros polos de poder. Y entonces bueno, Estados Unidos siente que se está quedando rezagado cuando había tenido un lugar de preponderancia, ¿no? Entonces un poco todo el discurso de Trump tiene que ver con decir vamos a volver a un pasado glorioso, make America great again, ¿no? Es decir, vamos a hacer que los Estados Unidos sean grandes de nuevo, que quiere decir que alguna vez fuimos grandes, pero ahora ya sentimos que no somos más grandes, ¿no? Bueno, vamos a ver la economía. Tenemos que ver la casa 2, la cúspide de la casa 2 está en Géminis, y sobre la cúspide de la casa 2 tenemos a Júpiter, que si bien está en exilio en Géminis, no es el mejor signo para Júpiter. Bueno, siempre Júpiter en la cúspide de la casa 2 marca un periodo de cierta bonanza económica. Ahora, ese Júpiter está en cuadratura a Saturno, así que cuando hay un Júpiter cuadratura a Saturno siempre marca que la abundancia va a estar un poco frenada, ¿no? Porque Saturno siempre como que pone límites, ¿no? Impide. Y también tenemos que, bueno, si analizamos al regente de la casa 2 es Mercurio, que está en Capricornio, en la casa 9. Por un lado, que esté en la casa 9 nos habla de que el extranjero es importante para la economía. Estados Unidos tiene una economía que depende mucho del extranjero, de los bienes extranjeros, ¿no? Es decir, por ejemplo, las compañías, por ejemplo, la compañía Nike, que es de Estados Unidos, diseña sus zapatillas, su calzado deportivo. Siempre comenzó como una compañía de calzado deportivo, y ya desde el día 1 mandó a fabricar todo al exterior, y siempre fueron importadas. Por más que era una marca estadounidense, era todo importado. Entonces hay mucha producción norteamericana que depende de lo importado y depende de la mano de obra de otros países, ¿no? Y
Entonces esto nos habla también como cuidado que hay un polo que tiene que ver con otros países, con el extranjero, que es importante para la propia economía del país, ¿no? Y ese Mercurio que está en Capricornio, o sea, no es ni bueno, no está en un signo ni exaltado ni en detrimento, tiene un trígono a Urano que está en Tauro, los 23 grados de Tauro, y un sextil a Saturno-Venus, ¿no? Al tener un sextil a Saturno marca que va a haber, es como que hay que hacer las cosas, como dije antes, con los pies en la tierra, ¿no? Como diciendo, bueno, la economía va a funcionar. A mí me da la idea que la lectura es, la economía va a funcionar bien en los sectores más uranianos, más de vanguardia tecnológica, como los autos eléctricos, por ejemplo. O los medios de transporte, o eléctricos o hidrógeno, la tecnología que sea, ¿no? Es decir, tecnologías que sean de comunicaciones nuevas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las tecnologías nuevas, con Urano, ¿no? Con las ideas nuevas, y va a estar un poco frenada en las otras cosas, ¿no? Me parece que está diciendo un poco esto, como que va a haber sectores que van a funcionar bien, pero tienen que ver son esos sectores que van a estar de alguna manera influenciados por ideas nuevas y por las nuevas tecnologías y por el futuro, es decir, no así los quizás sectores de manufactura tradicional y ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver un poco cómo se termina dando la cosa. Tampoco yo vivo en Estados Unidos como para hacer un análisis muy exhaustivo de la industria y de la economía. La luna de la inauguración está en la casa 6, en Libra, entonces yo creo que una luna en la casa 6 marca... la casa 6 tiene que ver con el trabajo, con el empleo, ¿no? con los trabajadores. Entonces esto marca que un poco la gente quizás votó a Trump, o la mayoría de la gente que votó a Trump lo hizo para conservar sus empleos, con la idea de que Trump creara empleos, ¿no? Ahora fíjense que hay una cuadratura entre la luna en Libra, en los 18 grados de Libra, y una cuadratura partil con Mercurio que está en los 18 grados de Capricornio. Esto nos marca, cuando tenemos en una carta mundana una cuadratura en todas las cartas, entre Mercurio y la Luna, hay como un choque entre lo que es la cabeza, que sería Mercurio, lo racional, y lo que yo siento, que es la Luna, ¿no? Entonces, acá lo que parece indicar es como que la gente quizás tenga ciertas ideas, pero sienta otras cosas, es decir, sienta que está toda esta cosa, es decir, ese Mercurio en casa 9, en cuadratura de Luna en casa 6, nos marca que quizás todas estas discusiones con respecto a qué hacer con los extranjeros, que sería la casa 9, en realidad tiene que ver con el miedo a perder el trabajo, ¿no? Que es la Luna en la casa 6, ¿no? Y todos estos ataques al extranjero y eso. Por supuesto que la jugada de Trump de subir los aranceles y eso es una jugada que a la gente la va a perjudicar mucho. Es decir, no es que si Trump jura como presidente y al día siguiente dice todos los productos importados tienen 60% de arancel, la consecuencia básica no va a ser que al día siguiente se van a crear 3 millones de puestos de trabajo para reemplazar los productos importados. La consecuencia va a ser que todo va a subir un 40, 50, 60% más. Entonces la gente le va a costar más caro comprar los bienes y por lo tanto va a ser más pobre y todo, va a haber una tremenda inflación, ¿no? Entonces yo no sé si Trump va a hacerlo tan directamente. Siendo Trump puede ser que lo haga. Bueno, Urano está en la casa 1, ¿no? Y el hecho de que Urano esté en Tauro en la casa 1 también nos marca todas estas... Es decir, el mundo está pasando por nos guste o no, una revolución financiera, una revolución económica. Es decir, los viejos sistemas hoy tenemos inteligencia artificial, ¿no? Es decir, los viejos sistemas y las viejas maneras de hacer las cosas están quedando atrás, y si nuestros empleos y nuestra economía depende de viejos paradigmas, es posible que nos quedemos de alguna manera, en algún momento sin trabajo, ¿no? O tengamos que adaptarnos a un mundo nuevo. Entonces yo creo que, no sé, esta carta de inauguración está diciendo eso, que todo el enojo que hay en el pueblo, que es ese Marte que está abajo, y toda esa posición muy controladora y muy de poder, y casi diría de abuso de poder que va a tener Trump con ese Sol conjunción Plutón, es una especie de respuesta inconsciente a todos los cambios. Es decir, el hecho de que Trump haya sido votado con todas esas discursos e ideas tan agresivos tiene que ver con que el pueblo norteamericano está, aterrorizado por los cambios económicos que hay, y dice, bueno, acá
nos vamos a quedar todos sin trabajo, nos vamos a quedar, digamos, vamos a dejar de ser un país rico, vamos a empezar a vivir peor, etcétera, ¿no? Y mucho de eso hay, ojo, porque, digamos, recuerden que venimos de 200 años de conjunciones Júpiter-Saturno en Tierra, y las conjunciones Júpiter-Saturno en Tierra nos dan instituciones muy rígidas, ¿no? Es decir, estados-nación, digamos, ultrapoderosos que controlan todo, ¿no? Como fue en estos 200 años. Y a partir de ahora y también, bueno, obviamente trae un aumento en todo lo que tiene que ver con la riqueza, la capacidad de crear riqueza, la nueva tecnología, la cuestión que tiene que ver con el mundo material, ¿no? Y ahora empezamos un ciclo de 200 años en aire que tiene que ver con la comunicación, con las ideas, ¿no? Y entonces toda esa visión material del mundo, de que lo importante es la industria, ¿no? Lo importante es lo que un país, es decir, la riqueza del país está en su materia, en cuánto carbón produce, en cuánto hierro produce, cuánto acero produce. Bueno, eso va a ir quedando en el pasado. A partir de ahora lo importante en los países va a ser la información, ¿no? La circulación de información, el conocimiento. Bueno, estamos en un ciclo de aire, es un paradigma totalmente distinto, ¿no? Entonces yo creo que una buena parte de la sociedad norteamericana, de la sociedad de Estados Unidos, está reaccionando ante esos cambios, votando una persona muy conservadora, que se enoja, que quiere cerrar el mercado y quiere echar a todos los inmigrantes, ¿no? Como que con esa idea de decir, bueno, que vengan los cambios, pero acá no, nosotros vamos a conservar los Estados Unidos idílicos de los años 50 y vamos a vivir todo como en el pasado. Recordemos que es un país de Cáncer que está muy ligado al pasado, a pesar de que su luna está en Acuario, es una luna desapegada, ¿no? Aparte yo ya hice la carta de los Estados Unidos analizando el regente de su ascendente, que también es Júpiter, que está en Cáncer, ¿no? Entonces esto nos habla mucho de una doble energía canceriana, ¿no? Esa cosa de nosotros vamos a aislarnos, Estados Unidos se puede aislar del mundo muy fácil, y esa cosa canceriana, es decir, yo me aíslo, me encierro con mis seres queridos y acá no entra nadie, estamos todos protegidos, en tanto es como una mamá que protege a todos sus hijos, ¿no? Por supuesto que eso no se puede hacer, no se puede hacer ni a nivel familia, ni se puede hacer a nivel países, ¿no? Es decir, el progreso, Urano cuando viene nos encuentra, por más que nos querramos aislar, siempre nos encuentra, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar. Yo creo que va a ser una presidencia con mucho enojo, donde Trump siempre va a estar queriendo abusar de un poco del poder, yendo más allá del poder que democráticamente tiene que ejercer un presidente, y todo esto tiene que ver con el enojo que tiene la gente y con el miedo a perder el empleo, y con el miedo a perder el rol de los Estados Unidos, y va a haber mucho conflicto, gente muy enojada, ¿no? Es decir, va a haber mucha polarización. A ver, la economía no va a ser un desastre, va a estar bien, pero justamente la paradoja va a estar bien en aquellos sectores que van a aceptar este cambio que está viniendo. Aquellos que se quieran encerrar y vivir, producir como si fuera en los años 50, no van a poder vivir de eso, ¿no? Así que, por último, quiero decir algo. Si bien es cierto que la carta de la independencia de los Estados Unidos, la del 4 de julio de 1776, tiene a Plutón en los últimos grados de Capricornio, y por lo tanto Estados Unidos vivió su retorno de Plutón, entonces estamos viendo tiempos muy plutonianos, de mucha transformación, ¿no? Aparte, en las naciones modernas, Plutón tarda casi 250 años en dar la vuelta a todo el zodíaco, entonces no hay muchas ejemplos de países que hayan pasado por su retorno de Plutón. Esto es algo que los astrólogos estamos investigando en el caso de Estados Unidos, porque es el primer país que tiene este retorno, que está certificada la carta de estos nuevos países que surgieron como Estados Unidos, Argentina, los países sudamericanos, ¿no? Brasil, todo eso. Decía, si bien es cierto que la carta está oficialmente al final de Capricornio y pasó su retorno de Plutón a Estados Unidos, hay que ver que el primer presidente norteamericano, el primer presidente bajo el sistema presidencial que nosotros conocemos, fue George Washington, que recién asumió en el año 1789, es decir, 12 años o 13 años después de la declaración de la independencia. Y para ese momento, es decir, fíjense que fue el año de la Revolución Francesa, ¿no? Y para ese año Plutón ya estaba en Acuario, ¿no? Entonces algunos historiadores o astrólogos que
que hacen astrología mundana dicen, ojo que vamos a tener como un segundo retorno de Plutón, porque el sistema, si bien es cierto que la carta de Estados Unidos tiene su Plutón al final de Capricornio, lo que sería la inauguración del sistema presidencial de los Estados Unidos, que fue la gran novedad que trajo Estados Unidos, fue... digamos, tiene Plutón en Acuario, ¿no? Entonces recién ahora estaríamos viendo o completando ese retorno de Plutón de los Estados Unidos, ¿no? Que va a traer las grandes transformaciones. Hay que decir que George Washington fue digamos, elegido por 4 años, después fue reelegido por otros 4 años, y después él dijo, no voy a presentarme más a presidente, porque un presidente no puede ser, digamos, si un presidente es reelegido continuamente se transforma en un monarca, es decir, hay que limitar las reelecciones a 2, ¿no? Esto no es, esto, bueno, esa fue la tradición que usó siempre Estados Unidos, hasta que en un momento Franklin Delano Roosevelt fue elegido 3 veces, y después, bueno, hicieron una enmienda a la Constitución, porque esto era una tradición, no era algo que dijera la Constitución. Entonces después bueno, se limitó constitucionalmente, ¿no? Así que, bueno, es posible que, a ver, digo esto porque algunas personas dicen, bueno, Estados Unidos ya vivió el retorno de Plutón, estamos en una nueva etapa y no pasó nada. No, ojo, puede ser que ahora empecemos a ver variantes o transformaciones profundas en la política, en el sistema político de los Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, amigos, no quiero hacer un video muy largo, creo que se entendió, y bueno, les agradezco que me hayan acompañado hasta acá. Les pido que por favor me den un me gusta, un like, y bueno, les sugiero que si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.